François-Marie Arouet, conocido mundialmente por su seudónimo Voltaire, se ha convertido en una figura legendaria gracias a su legado como escritor sobresaliente, filósofo notable, y una de las principales mentes de la Ilustración, junto a pensadores como Rousseau y Montesquieu. Voltaire destacó como un escritor polémico y sarcástico, cuya mentalidad crítica y audaz lo posicionó como una de las personalidades más influyentes de su tiempo. Su vasta producción literaria fue imaginativa, provocadora y sugerente, características que le valieron tanto la admiración de muchos como la enemistad de otros, lo que en varias ocasiones lo llevó al exilio, la prisión e incluso a sufrir la quema de algunos de sus manuscritos. Víctor Hugo lo describiría años después como el representante por excelencia del siglo XVIII. Nacido el 21 de noviembre de 1694 en París, François-Marie llegó al mundo en condiciones de salud tan delicadas que una enfermera predijo que no sobreviviría más de un día. Afortunadamente, se equivocó. Hijo de una familia burguesa, perdió a su madre, Marie Marguerite Daumard, siendo apenas un niño. Su padre, François Arouet, se encargó de su educación inicial, con la ayuda del abate de Châteauneuf, y posteriormente, fue enviado a estudiar con los jesuitas del Collège Louis le Grand. Aunque llegó a afirmar que en esa institución solo aprendió latín y algunas tonterías, demostró ser un estudiante excepcionalmente brillante y perspicaz. Su amor por la literatura marcó el rumbo de su vida profesional, aunque en su juventud combinó este interés con la búsqueda del entretenimiento y las diversiones nocturnas, para preocupación de su padre. En un intento por corregir la conducta algo alocada de su hijo, su padre lo alejó de París en más de una ocasión, enviándolo primero a Caen y luego a La Haya. Sin embargo, estos cambios de ambiente no consiguieron disuadir a Voltaire de su inclinación por la vida bohemia y las noches prolongadas. En una época marcada por la censura y el autoritarismo, sus versos satíricos y críticas al gobierno lo convirtieron en blanco frecuente de las autoridades. En 1717, poco después de haber escrito duras sátiras dirigidas contra el régimen de Luis XIV, fue encarcelado en la Bastilla durante 11 meses. Fue en esa etapa cuando decidió abandonar el nombre que recibió al nacer y adoptar el célebre seudónimo que lo inmortalizó, Voltaire. Durante y después de su encarcelamiento, continuó cultivando su talento literario. Su tragedia, Edipo, se presentó en París tras su liberación, y fue un éxito rotundo, proporcionando a Voltaire los ingresos necesarios para estabilizar su vida. No obstante, las controversias no dejaron de perseguirlo. A los 32 años, un enfrentamiento con un noble llamado Rohan Chabot lo llevó nuevamente a la Bastilla por unas semanas, seguido de un exilio forzado en Inglaterra, que duraría 30 meses. Ese exilio marcó un punto crucial en la vida de Voltaire. Durante su estancia en Inglaterra, se familiarizó con el idioma inglés y se adentró profundamente en la rica cultura y pensamiento británico. Se inspiró especialmente en los escritos del filósofo John Locke y del científico Isaac Newton. Inglaterra lo cautivó no solo por sus avances intelectuales y científicos, sino también por su espíritu de libertad e independencia. Su fascinación quedó plasmada en el famoso ensayo Cartas filosóficas o Cartas inglesas, donde exaltaba las virtudes del sistema inglés y cuestionaba los mecanismos políticos y sociales atrasados en Francia. A pesar de su admiración por Inglaterra, Voltaire regresó a París en 1729. Sin embargo, la publicación no autorizada de las cartas inglesas generó una fuerte controversia en su país natal. El Parlamento ordenó que los ejemplares fueran quemados públicamente por su contenido crítico hacia Francia. Consciente del impacto que sus palabras seguían generando, Voltaire supo que no sería fácil gozar de tranquilidad en su tierra natal. Esta etapa sería solo otra más en una vida marcada por desafíos, rebeldía y un inquebrantable compromiso con su pensamiento libre y revolucionario, que lo convertirían en uno de los grandes símbolos del siglo de las luces. Voltaire abandonó París y se trasladó a Cirey, donde se alojó en el castillo de la marquesa de Châtelet, una mujer notablemente erudita, con quien inició una relación amorosa. Su estancia en Cirey resultó muy productiva, ya que durante ese periodo escribió obras significativas como La muerte de César, Elementos de la filosofía de Newton, La metafísica de Newton, entre otras. En el castillo, Voltaire contaba incluso con un laboratorio propio para realizar investigaciones y desarrollar estudios científicos. El vínculo entre Voltaire y la marquesa se mantuvo durante aproximadamente 15 años.
En 1745, la pareja se mudó a París, pero tras algunos años en la capital francesa, la marquesa inició una relación amorosa con el marqués de Saint-Lambert, lo que marcó el fin de su romance con Voltaire. A pesar de esta ruptura personal, la etapa parisina tuvo aspectos positivos para el filósofo, ya que el 15 de abril de 1746, el rey lo nombró historiógrafo oficial de Francia. Pasado un tiempo desde su separación de la marquesa, Voltaire publicó dos importantes obras, Micromegas y Zadig, o El Destino. Micromegas destaca como uno de sus escritos más conocidos, aunque es relativamente breve, encierra un profundo pensamiento filosófico. La obra narra las reflexiones filosóficas de un gigantesco ser proveniente del planeta Sirio, que visita la Tierra durante un largo viaje por el universo. El texto invita a pensar críticamente sobre distintos aspectos de la realidad en un tono ligero pero reflexivo. Por otro lado, Zadig o El Destino cuenta la historia de un sabio babilónico llamado Zadig, cuyas aventuras giran en torno a los imprevisibles giros de su destino. Este relato se ha convertido en otra obra célebre del autor. Además de estas producciones, Voltaire continuó escribiendo y sacó a la luz numerosos textos caracterizados por una crítica mordaz y envueltos en humor e ironía. Entre los temas que abordaba frecuentemente se encontraban el absolutismo, las supersticiones, la iglesia y la nobleza. En sus escritos, combatió incansablemente el fanatismo, la intolerancia y defendió los valores de la libertad y la razón. Su intención era motivar a los lectores a reflexionar por sí mismos y liberarse de las imposiciones y tradiciones impuestas por las instituciones. Este enfoque contribuyó a que su popularidad creciera rápidamente entre sus compatriotas, quienes frecuentemente le escribían cartas expresando admiración por sus ideas. Federico I de Prusia fue uno de los grandes admiradores de Voltaire, y en 1736 lo invitó a formar parte de su corte en Potsdam, en el este de Alemania. En aquel entonces Voltaire declinó la invitación, pero años más tarde, tras la muerte de la marquesa, quien había sido un pilar emocional para él, aceptó una nueva propuesta del monarca, y finalmente viajó a Potsdam. Sin embargo, después de 3 años allí, se vio envuelto en disputas que culminaron con su arresto en Frankfurt. Liberado tiempo después, intentó regresar a París, pero para su sorpresa recibió la noticia de que había sido exiliado. Voltaire finalmente adquirió una propiedad llamada Les Délices, donde residió temporalmente antes de trasladarse en 1758 a Ferney, situado cerca de la frontera entre Suiza y Francia. En 1755 tuvo lugar un devastador terremoto en Lisboa que dejó miles de muertos. Este trágico evento despertó profundamente el interés del filósofo, más aún al enterarse de que sectores del clero defendían que el desastre era una forma divina de castigar los pecados humanos. En respuesta escribió un poema cuestionando esa interpretación religiosa. Jean-Jacques Rousseau, otro destacado pensador francés, replicó defendiendo la postura eclesiástica. La controversia y las reflexiones derivadas de dicho acontecimiento llevaron a Voltaire a crear en apenas 3 días uno de sus libros más famosos, Cándido o el optimismo. En esta obra se relata la historia de Cándido, un joven que tras cometer el error de besar a su prima, inicia un largo periplo lleno de dificultades e incertidumbres. Durante su viaje, conoce diversas personas y situaciones que le permiten experimentar las contradicciones de la vida, mientras pone en discusión las ideas del optimismo absoluto defendidas por Leibniz. La historia de Voltaire tiene un trasfondo profundo y filosófico que ha dejado una huella imborrable en la humanidad. Sus ideas se han traducido a numerosos idiomas e inspiraron a un sinfín de autores que lo siguieron en su tiempo y más allá. Entre su prolífica y destacada producción literaria, sobresale el Diccionario Filosófico, considerado el primer libro de bolsillo de la historia. Este formato innovador representó un notable avance, ya que permitía a las personas llevar consigo el conocimiento, facilitando el acceso a la lectura de manera cómoda y sencilla. Sin embargo, cabe recordar que en ciertas épocas, incluso llegó a ser quemado por su contenido revolucionario. Voltaire también escribió otras obras fundamentales como La princesa de Babilonia, Tratado sobre la tolerancia, El hombre de los 40 escudos, entre muchas más. A pesar de su avanzada edad y salud deteriorada, a los 83 años decidió viajar a París, desoyendo los consejos médicos, para presenciar el estreno de su tragedia Irene. Su llegada a la capital fue recibida con euforia, y lo convirtió en un auténtico héroe.
Durante su estancia, lo visitaron más de 300 personas, incluyendo al renombrado Benjamin Franklin, quien presentó a su hijo frente al célebre pensador para que lo bendijera. Se dice que Voltaire posó sus manos sobre la cabeza del niño y le aconsejó dedicarse a Dios y a la libertad. Poco tiempo después, el 28 de febrero de 1778, ya frágil y consciente de su proximidad a la muerte, escribió: «Muero adorando a Dios, amando a mis amigos, sin odio hacia mis enemigos y repudiando la superstición». Finalmente, falleció el 30 de mayo de ese mismo año. A pesar de su grandeza, le fue negado un entierro eclesiástico. No obstante, sus amigos tomaron su cuerpo y lo llevaron a Sellerie, donde le dieron sepultura sin ceremonias religiosas. Años más tarde, en 1791, bajo presión de la Asamblea Nacional, Luis XVI ordenó que los restos del filósofo fueran trasladados al Panteón. El cortejo fúnebre atravesó las calles parisinas acompañado de una multitud, y el ataúd fue decorado con la inscripción: «Dio a la mente humana un gran impulso, nos preparó para la libertad». Voltaire fue una de las mentes más brillantes que el mundo haya conocido. Su prolífica obra literaria abarca más de 70 escritos en formatos diversos como ensayos filosóficos, obras teatrales, novelas, poesía y correspondencia. Con sus planteamientos críticos y un estilo profundamente persuasivo, invitó a sus contemporáneos a adoptar un pensamiento más crítico sobre los aspectos fundamentales de la vida. Su legado literario no solo sobrevivió al paso del tiempo, sino que continúa alentando a reflexionar profundamente acerca de uno mismo y del mundo que nos rodea. Si disfrutaste este contenido, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para recibir más historias fascinantes. Gracias por acompañarnos en este recorrido por los enigmas de la historia. Hasta la próxima.